Dios les bendiga mucho. El día de hoy vamos a continuar estudiando verdades importantes para poder tener la bendición de Dios, que finalmente es lo que deseamos para cada uno de los que estamos asistiendo, buscando a Dios, que esté su bendición, que esté su espíritu, que esté su gracia en la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a hablar un tema que es la procrastinación espiritual, que lo vamos a ir entendiendo mientras avanzamos en el tema. Y pidámosle a Dios su bendición. Padre amado, ayúdanos, Señor. Tienes tantas bendiciones para nosotros, Señor. Tantas promesas, tanta buena voluntad. Líbranos de postergar, Señor, esas bendiciones para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Habla a nuestros corazones hoy. Amén. Romanos 13, versos 10 al 12, dice la Biblia, Pablo hablando, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora estás más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Pablo da una expresión interesante, como diciendo, mira, el cristianismo es fácil de entender. Y se resume en amar. Ser cristiano se trata de amar. ¿Cómo saber si amas o no? Pues hazle bien al prójimo. Invita de forma decidida a todos en esa carta universal. La salvación está cerca. No está difícil, no está complicada. Lo único que hay que hacer es ponernos a vivir las verdades. Y te dice, el mundo requiere luz, deja de complicarla. La noche está avanzada, como diciendo, hay un mundo necesitado que requiere que nosotros alumbremos. Desecha las obras de las tinieblas y ponte a servir a un mundo necesitado. Entonces, como que te da la idea de, mira, no necesitas tantas instrucciones, lo que necesitas es ser práctico y ponerte ya a hacer luz. Y vamos a hablar hoy sobre ese impulso que nos da Dios para poner en práctica su palabra y para hacerlo de una manera ágil, es decir, hacerlo en este mismo día. Y hablando sobre las oportunidades que tenemos, porque la verdad es que lo que Dios nos está dando al invitarnos a tener su espíritu, a tener su gracia, a tener su ayuda y querernos bendecir y querernos acompañar es una oportunidad muy grande. Y cuando nosotros postergamos esas oportunidades, cuando nosotros no aprovechamos esa bendición de Dios, pues venimos a desperdiciar grandes ventanas de bendición que Dios quiere para nosotros en nuestras vidas. Y dando un ejemplo introductorio, quisiera hablar de Goodyear. Seguramente conoces ese apellido por la marca de las llantas. Él fue un hábil inventor en Estados Unidos en 1834 y comenzó a hacer pruebas con caucho, mezclándolo con varios compuestos. Y el problema era que no lograba hacer, ni él ni nadie, que fuera constante el comportamiento del caucho a través de la temperatura. O sea, tenía una forma de comportarse cuando estaba a una temperatura y cuando subía se hacía chicloso, se hacía diferente y no le encontraban a lo que ahora vemos que es ampliamente utilizado en las llantas, en los neumáticos de los carros, de las bicicletas, de los camiones y en muchas utilidades de la manera en la que se emplea este compuesto. Pero bueno, finalmente en 1839, accidentalmente, él descubrió que al mezclarlo con azufre y calentarlo, adquiría una textura flexible pero resistente y que incluso no variaba el comportamiento ante el calor o ante el frío extremo. Y entonces ya tenía todo listo. Estaba listo para patentar, para hacerse millonario, tenía un proceso industrial y había descubierto lo que hoy conocemos como el principio de la vulcanización y pues tenía todo para que le fuera muy bien. En 1844 patentó su proceso después de estarlo estudiando y se dedicó a estar mejorando, vamos a ver si le pones un poco más, un poco menos, y lo estuvo alargando y demás. Hizo algunos artículos pequeños, pero no para el uso masivo, sino nada más,
hacemos este artículo, véndelo un poquito. Y las patentes tenían una vigencia de 21 años y además no hizo de una manera muy detallada y muy pulida, porque solamente lo registró en Estados Unidos y no en otros países como lo debió haber hecho. Y finalmente en 1865 sus patentes caducaron y todos se lanzaron a producir masivamente llantas. Y aprovecharon también vacíos legales que él hizo y desde antes, de hecho, estaban ya produciendo. Y la historia de este hombre nos refleja cómo es peligroso posponer y no atesorar lo que él tenía, que era un gran descubrimiento, era una solución. En aquel entonces estaban buscando mejorar la comunicación entre los seres humanos, estaban desarrollando los carros, había muchas situaciones en donde se podía aprovechar ese invento. Así que otros empezaron a utilizar la técnica y se puso a demandarlos, a tratar de defender lo que no hizo él, apurándose a aprovechar ese descubrimiento. Y finalmente fue un hombre que murió endeudado y con problemas económicos y que había descubierto una mina de oro, pero que lo postergó y no lo aprovechó. Más adelante, otro hombre que se llamó Frank Seiberling fundó la compañía que hoy conocemos como Goodyear y en honor a él le puso su apellido, pero no es que Goodyear hubiera sido propiedad de la familia Goodyear, sino que es alguien que dijo, bueno, hay que reconocer que él fue el descubridor del proceso y le voy a poner su nombre a la compañía, pero no es de la familia. Y la familia no fue ni heredera, ni tuvo los beneficios, ni nada. Y hubo otros como Harvey Firestone, que los has oído a él en las llantas Firestone, o John Dunlop, que también hay marcas con este apellido, o André y Edward Michelin, y otras personas que empezaron a tomar precisamente el proceso que ese americano había descubierto, pero que no se lanzó a producir, que lo procrastinó, o sea, lo demoró y tenía el éxito cerca, pero lo durmió y no alcanzó a ser arrojado, a alcanzar, a explotar esa mina de oro que tenía. Y finalmente pues murió endeudado, murió con problemas y muchos se hicieron millonarios. Y aún el día de hoy vemos esas empresas que siguen muchos años después, fundadas por aquellos hombres que te mencioné y que el día de hoy siguen ganando millones. Dios nos invita a no demorar los planes suyos en la tierra. Nos quiere dar mucho más de lo que nos daría un invento que tengamos aquí en esta tierra. Nos quiere dar su bendición, nos quiere dar su ayuda. Tiene su mano extendida sobre nosotros. Y nos invita a que vayamos y simplemente pongamos en práctica su palabra. 2 Corintios 6, versos 1 al 2, dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo es aceptable, he aquí ahora es el día de salvación. O sea, Dios quiere que nosotros simplemente tengamos su bendición. Y está diciendo, te animamos a que aproveches la gracia de Dios. Dios te ha venido y te ha oído en tiempo aceptable y te quiere extender su mano y quiere que tú la tomes y que no demores y que puedas decir, hoy es el día de salvación. Como diciendo, la gracia está extendida, te lo quiero dar, te tengo ahí mi cetro y te quiero bendecir. Tienes el éxito adelante, yo voy a ir contigo, no lo demores. Sin embargo, hay una actitud humana que es de la que quiero hablar hoy, que es esa llamada procrastinación, que es un hábito de posponer tareas o decisiones difíciles, sustituyéndolas por otras más fáciles o agradables o menos urgentes, aún sabiendo que el retraso te puede traer consecuencias negativas. Entonces, tienes que hacer esto y sabes que lo tienes que hacer, pero lo postergas. Y lo postergas y lo postergas y lo postergas. Y hay gente que tiene que atender su salud, o tiene que atender un problema en el trabajo, o tiene que atender un problema con sus hijos, o tiene que atender alguna situación que es importante, pero no le es agradable enfrentar eso y simplemente lo posterga creyendo mañana lo voy a hacer, la siguiente semana, el próximo mes, el próximo año, e indefinidamente se va postergando y postergando. Cuando llega el mañana dices pasado, y cuando llega pasado dices la siguiente semana y luego el siguiente mes, y así se van postergando las decisiones importantes por muchas razones. Puede ser por falta de motivación,
puede ser por miedo al fracaso, puede ser por un perfeccionismo que quieras tener todo exacto para que no exista un fracaso nunca, o por simple inercia de que tiene la gente ya como que pues mucha práctica en eso. Y cuando se aplica en un sentido espiritual, que le llamé la procrastinación espiritual, es cuando demoramos innecesariamente los deberes espirituales que tenemos para con Dios y para con nuestro prójimo. Y Dios nos dice en la Biblia, no la compliques. Ponte simplemente a hacer lo que te estoy diciendo. Yo te quiero bendecir, yo te quiero ayudar, yo te quiero dar mi gracia. Por lo tanto, no lo postergues. El día de salvación, el día en el que viene la gracia, el día en el que viene la bendición es hoy. Y la Biblia nos habla de advertencias para que nosotros no descuidemos las bendiciones de Dios. Nos dice que si no ponemos atención a lo que nos han dicho, podemos perder simplemente todo. O sea, no procrastinemos, no posterguemos las cosas. Hebreos 2, versos 1 al 3, la primera parte del 3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, dice el autor de Hebreos, es que ahora no nos han hablado los ángeles, ahora nos habló el Hijo, nos habló Cristo. Dios mandó a su mismo Hijo para hablarnos. La cosa más sagrada del universo vino y nos dio el Evangelio. Y es gloriosísimo. Y si los mismos ángeles cuando hablaron, y hay casos en la Biblia cuando ángeles hablaron, y Dios no dejó caer al piso la palabra de los ángeles sin que produjera un efecto. ¿Por qué? Porque ángel quiere decir enviado, y si Dios los mandó, Dios los va a ayudar e iba a respaldar las palabras por las cuales ellos vinieron a hablar, no lo que se les ocurrió a ellos, sino lo que Dios les dijo a esos ángeles que hicieran. Pero ahora nos ha hablado algo mucho más grande que un ángel, que es el Hijo. Por tanto, es necesitamos poner atención, que con más diligencia, con prontitud, pongamos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, que vayamos aparentemente en un camino de la gracia, aparentemente rumbo al cielo, aparentemente caminando de una manera correcta, pero perdamos todo. ¿Cuándo fue la ocasión en la que los ángeles, o una de las ocasiones, en la que los ángeles hablaron a los hombres y algunos tomaron bien su palabra y otros no tomaron bien su palabra? Vamos a recordar esa ocasión en Génesis 19, versos 14 al 16. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Lot era una persona que alcanzó la gracia de Dios, pero por poco la pierde. Lot quería poner atención y quería casar a sus hijas con personas que pues de alguna manera habían oído la palabra, porque pienso que si no, no los hubiera casado. Y ellos aceptaron a casarse con unas hijas diferentes que creían en Dios e iba a tener una familia extendida con sus yernos. Él vivía en Sodoma, una ciudad que era en extremo inmoral y que Dios iba a juzgar. Y que había enviado a ángeles para revisarse. Había suficiente maldad para que viniera el juicio en Sodoma, y se quedaron impresionados los ángeles de la maldad que había, porque incluso a los ángeles los quisieron abusar sexualmente. Y entonces le dijeron a los ángeles, es que esta ciudad va a ser destruida y te tienes que apurar. Y ahí vemos cómo él le habla a sus yernos diciendo, vámonos de aquí, vámonos porque Dios va a destruir la ciudad. Pero a los yernos les pareció como que se burlaba. Venía un desastre y los yernos no quisieron oír las palabras. Como que se está burlando Lot, ¿no? ¿Qué tontería es esa de que Dios va a destruir esta ciudad si nos ha ido tan bien por tantos años? Es una burla, ¿no? Y no creyeron la palabra.
Y entonces Lot estaba como estático, como impresionado, y los ángeles lo toman a Lot y a su esposa y a sus hijas, y casi como si los forzaran y los jalaran para decir, vámonos porque ya es inminente el juicio, y si no te apuras, si no te sales de aquí, si no corres, vas a ser destruido con Sodoma. Entonces corre porque viene el juicio. Y esa fue la misericordia de Dios para él. Apúrate, viene el juicio antes de que te alcance, salte de la ciudad. Pero esa prisa que a final de cuentas Lot aprovechó esa misericordia de Dios, esa prisa debe de venir de corazón. No puede ser una prisa hipócrita, no puede ser una prisa, bueno, pues sí, mi esposo se va saliendo y ya sacó a mis hijas, pues ¿qué más me queda? Yo también me voy a salir porque pues venimos todos en familia y ya. Que fue la actitud que tomó su esposa. Pero mira, no es por inercia familiar, porque Dios no ve solamente los actos. Dios ve los actos y ve los corazones. Entonces vamos a recordar lo que le pasó a su esposa. Génesis 19, versos 25 al 26, dice, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esta prisa debe de venir de corazón. Entonces su esposa, que no, sí salió y sí obedeció en los actos, pero no en el corazón, salió con los pies, pero no salió con su corazón, y a espaldas de su esposo, cuando su esposo no veía, volteó hacia atrás añorando. Híjole, Sodoma estaba tan padre, la pasábamos tan bien, nos gustaba todo lo que pasaba ahí, y entonces quien ama al mundo y mira hacia atrás puede acabar atrapado en su codicia. No nada más Dios ve los pecados, sino ve las codicias y las intenciones del corazón, y termina siendo una estatua de sal. Si ella hubiera aprovechado de corazón esa urgencia para ir a buscar la gracia de Dios, y si los yernos hubieran aprovechado de corazón esa urgencia sin incredulidad, se hubieran movido rápido, habrían logrado escapar. Por eso la Biblia nos dice que busquemos hoy de corazón para no caer en dureza. Hebreos 4, versos 6 al 7 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Qué día? Fíjate bien, hoy. Diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, cuando Dios habla, necesitamos aprovechar la oportunidad. Y si Dios nos habla hoy, debemos hoy obedecer eso que Dios nos está pidiendo. Y entonces aquí está diciendo, es que falta que algunos entren al reposo. Y algunos sin duda han entrado al reposo, pero también, siendo sinceros, otros faltan de entrar al reposo. Y como faltan de entrar al reposo, estamos haciendo esta exhortación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque cuando nosotros postergamos, cuando nosotros posponemos, cuando nosotros decimos más adelante, en otro momento, en otra ocasión, y lo postergas porque tienes esa costumbre de postergar todo y no buscas a Dios de todo corazón, se endurece tu corazón. Mira que la sal en la Biblia, en un sentido positivo, es una figura, algo que además naturalmente se utiliza para preservar, para que no se pierdan las cosas. Y es algo interesante porque una pequeña cantidad de sal que tú le pongas a una olla, que comparativamente hablando en peso es casi nada comparado con el peso de toda la olla, es muy poquito y afecta muchísimo. Y de hecho si te pasas, entonces dicen, no, está salado, se te pasó de sal. Y esa sal en un sentido positivo, cuando se aprovecha, pues Jesús quiere que nosotros vayamos e influenciemos a los demás. Pero en un sentido negativo, cuando no se aprovecha, te hace insensible, te hace una persona dura. Viene la sal, viene la influencia de Dios, viene el deseo de te quiero preservar, te quiero salvar, te quiero ayudar, quiero que escapes del juicio, quiero que aproveches tu oportunidad, quiero tu bien. Pero no lo aprovechamos, nos endurecemos, deseamos el pasado y no valoramos la oportunidad que Dios nos da. Y entonces, ¿qué pasa? Nos hacemos, como se hizo ella, una estatua de sal. Una persona dura,
De hecho, en Israel hay una estatua que le dicen la mujer de Lot en esas tierras y que está simplemente ahí como una estatua que tiene un cadáver adentro y que quedó endurecida. Y que Dios no quiere que nos pase todo esto, sino que quiere que estemos en su gracia por completo. La Biblia nos dice que hay en el corazón cuando nosotros postergamos, cuando nosotros decimos más adelante, cuando no decimos es que hoy me está hablando Dios y hoy lo voy a aprovechar, sino estamos adelante. Entonces, ¿qué hay en ese corazón que todo lo está postergando? Bueno, puede haber incredulidad. Hebreos 3, versos 12 al 13 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Como en los yernos de Lot. ¿Qué les pasó a ellos? No creyeron. Les pareció como que se burlaba. Se iban a casar con sus hijas, tenían alguna influencia espiritual, pero no tenían una fe de corazón. Y entonces dice Dios, ten cuidado, no sea que tengas un corazón malo de incredulidad. Cuando no dices hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, cuando no queremos hoy aprovechar la oportunidad de Dios, es que hay incredulidad. No hay el decir, me voy a endurecer. No hay el confiar en esa situación que es peligrosa, de que si no te apartas te puede alcanzar el juicio, sino como que estamos así actuando como si tuviéramos una posibilidad de por siempre estar posponiendo las cosas. Y la Biblia no dice que por siempre podemos estar posponiendo las cosas, sino antes dice que tienes que aprovechar hoy esa bendición. ¿Qué más hay además de incredulidad? Bueno, puede haber falta de esfuerzo o pereza. Hebreos 6, versos 11 al 12 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, no solamente es mantener la plena certeza, es decir, la fe, sino también es vivir un cristianismo en el que no estemos perezosos. Dice, no os hagáis perezosos. ¿Quién es un perezoso? Un perezoso es una persona que evita el esfuerzo físico o mental. Y como es perezoso, se pone a perder el tiempo. Y ahí está a lo mejor en el celular, o relajado, viendo una serie o algo, otra cosa. Ahí porque no quiere esforzarse. Y entonces retrasa todo. Tiene una inactividad voluntaria. No digo que sea malo descansar o que sea malo despejarte si estás cansado, trabajas y demás, pero cuando una persona solamente vive para descansar o vive evadida y no tiene ocupaciones que sean necesarias para su vida, pues está en pereza. Y debemos de imitar a personas que se esforzaron en el reino y que vienen en la Biblia grandemente. Incluso te dice la Biblia, el corazón del perezoso no es que no desee la bendición, sí la quiere, pero no quiere esforzarse. Proverbios 21, 25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Se siente como que le mata. O sea, yo sí quiero la bendición, yo sí quiero la salvación, yo sí quiero la gracia, yo sí quiero tener comunión con Dios, yo sí quiero tener, pero no quiero trabajar. ¿Por qué? Porque el que alcanza a redimir su alma y se esfuerza, trabaja. El corazón es descrito en la Biblia como un campo que debe de ser limpiado para que la buena palabra que Dios nos da dé fruto. Necesitamos quitar espinos, necesitamos quitar piedras, necesitamos quitar engaños, necesitamos revisar qué es lo que nos falta, qué está bien, qué está mal, limpiar el corazón y luego poner esa palabra implantada. Hay que regarla, hay que cuidarla, hay que trabajar, hay que esforzarnos. No es algo simplista, es algo que necesita un trabajo. Por eso Jesucristo dijo que rogáramos al Señor de la mies porque Él envía obreros a su mies. Ganar un alma significa un trabajo, un esfuerzo. No es solamente aventar semillas y ya, sino es un esfuerzo de trabajar en tu corazón, en el corazón de las personas, y es que estás ayudando a otros. Y Dios va a venir y va a bendecir. Pero aquí te describe que el corazón del perezoso, el deseo le mata porque sí quiere, pero sus manos no quieren trabajar. Y es que la verdad, para que tú te pongas a digerir tu corazón, cuesta trabajo.
Cuesta trabajo estarte acordando, ¿y esto cómo lo hice? Por ejemplo, si eres una persona que practicaste mucho el robo, ¿y esto de dónde me lo robé? Así como una mujer que era prácticamente una mujer que robaba muchísimo. Y en su casa tenía todo tipo de artículos que se había robado. Y cuando empezó a entender las verdades de Dios, decía, bueno, ¿y este jarrón de dónde salió? Ya ni me acuerdo a quién se lo robé. Y pues dice la Biblia que restituyas al agraviado, y ahora ¿a quién se lo regreso? ¿Con quién pido perdón? ¿Cómo le hago? Y estaba haciendo memoria para tratar de recordar de dónde salió eso. Y así estuvo esforzándose bastante en estar recordando todo lo que había hecho mal para empezar a regresar, para escribir cartas, para ir a pedir perdón, para pagar lo que debía, para dar la cara por sus responsabilidades, hasta que finalmente encontró la salvación. Pero se requiere un trabajo. Sin embargo, si hay pereza, ¿qué hace un perezoso? Ay, Señor, pues si en algo he pecado contra ti, perdóname, amén. No es eso. Si no, ni siquiera hemos reflexionado en nuestros propios pecados, Dios te ve superficial y no viene una verdadera salvación así. Tiene que venir un arrepentimiento sincero, no hipócrita, real, el cual está en función de revisar nuestros propios actos. Es un asunto tan delicado esto de la pereza, que dice la Biblia que cuando la practicamos avergonzamos a Dios. Proverbios 10, verso 5 dice, el que recoge en el verano es hombre entendido, pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. O sea, hay un momento en el cual tú siembras y pones la semilla en el campo y va a crecer esa semilla, va a dar un fruto, va a venir el día en el que ese fruto esté maduro y lo puedas recoger. Y hay que recoger el fruto cuando precisamente ya ha dado, que está en su momento, lo recoges. Y el que recoge es hombre entendido, porque trabajó en el campo, porque lo hizo adecuadamente, porque sabía que a través del tiempo iba a crecer y es el momento de recoger el fruto y me lo llevo. Es hombre entendido. Pero el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Y no vaya a ser que otras personas estén recogiendo fruto en su campo, estén ya teniendo un fruto espiritual de lo que Dios les ha hablado, estén teniendo vida, estén teniendo bendición, estén teniendo gracia, y cuando Dios te voltea a ver y dice, Él es hijo que avergüenza. ¿Por qué no recoge? Porque está dormido, porque no se esfuerza, porque no quiere trabajar en su propio corazón y no me ama. Ama más la pereza, ama más la evasión, ama más el postergar todo. La pereza a veces se disfraza con una falsa piedad, muy atenta a la vida de los demás, pero descuidada con la vida propia. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 10 al 12, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. O sea, Pablo era una persona trabajadora y esforzada y animaba a la iglesia de Tesalónica que todos fueran trabajadores. Y si andaba alguien evadiendo al trabajo, ¿y cómo evades al trabajo? Pues te disfrazas de una falsa piedad. Ay, es que está la hermanita enferma. ¿Cómo voy a trabajar cuando ella a lo mejor necesita un consuelo y voy a ir y paso toda la mañana en su casa? Hermanita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que no sé qué. Y luego voy a ir a ver a no sé quién y haces muchas actividades espirituales, entre comillas, porque finalmente Dios lo ve como que te estás metiendo en lo ajeno y como que ponte tú a ver por tu propia casa, por tus hijos, por lo que te toca y no estés en una falsa piedad entremetiéndote en lo ajeno, porque es cierto, Dios te pide que hagas el bien. Pero no que te escondas detrás de andar metido en las vidas de los demás y estés evadiendo tus responsabilidades. Y si eso pasa en un sentido físico, también pasa en un sentido espiritual. Porque Dios desea que trabajando sosegadamente comamos nuestro propio pan. Y Jesús es el pan del cielo, el que nos da un alimento espiritual para nuestras almas. Y cuando viene ese alimento espiritual a nuestra alma, cuando le echamos ganas y cuando nos esforzamos, cuando buscamos su gracia, cuando estamos comprometidos, cuando somos humildes y pedimos el pan del cielo y no solamente el pan de la tierra. Pero si nos ve evadidos, si nos ve metiéndose en lo ajeno y no metidos en nuestra propia vida. ¿Qué quiere decir metidos en lo ajeno?
pues que a lo mejor dices, qué bueno está el mensaje, ojalá lo entienda mi esposo, ojalá lo entienda mi esposa o mis hijos, o le das un codazo al de al lado para ver si se entiende, pero no estás diciendo, yo lo voy a poner en práctica. Y lo pones para todos, menos para ti. Y Dios desea que te lo apliques tú. ¿Y qué hay detrás de eso? Muchas veces pura pereza. Es más fácil estar viendo cómo hacen los demás o cómo no hacen los demás que ver qué haces o qué no haces tú. También, más allá de la pereza, está el otro caso. Una persona que sí es esforzada, que sí es trabajadora, que sí quiere y que tiene la capacidad y la mente enfocada, si así lo desea, en revisar, en atender su corazón, en revisar todo, porque es capaz y se esfuerza, pero es orgulloso. Y entonces, como es orgulloso, también todo lo posterga. No por flojo, sino por orgulloso. Santiago 4, versos 13 al 14, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí está hablando de personas orgullosas que dependen de sus propias decisiones. Hoy y mañana, yo decido, yo digo, yo declaro, yo afirmo que voy a ir a tal lugar y voy a ganar dinero y voy a traficar y voy a ganar. Y crees que controlas el hoy, que controlas el mañana y que controlas hasta dentro de un año lo que va a pasar. Y eso pasa en un sentido material y también en un sentido espiritual. Yo hoy no decido entregarme, pero mañana sí me voy a entregar y luego me voy a capacitar y luego voy a aprender y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y lo postergas porque crees que cuando tú decidas va a estar siempre la gracia. Y no siempre va a estar la gracia. Ahí está el caso de Sodoma. Los yernos, cuando venía el juicio, no se apuraron, ya no estuvo la gracia, estuvo el juicio. Entonces no es cuando en tu orgullo tú creas que lo vas a hacer o no lo vas a hacer. El futuro es incierto. Depende de Dios el que mañana te dé la gracia. Pero Él dice, para que no se endurezca tu corazón por el engaño del pecado, hazlo hoy. Hazlo hoy. Entrégate hoy. ¿Y qué es lo que nos lleva a no entregarnos? El orgullo. Sabes en el fondo de tu alma que estás mal. Sabes en el fondo de tu alma que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero no los confiesas, no te apartas, no estás buscando la gracia, sino estás como más adelante. Yo lo voy a ver, yo voy a decir cuándo, yo esto, yo lo otro. Ten cuidado, dice Dios, porque ese orgullo no te va a llevar a nada. ¿Qué más puede pasar en el corazón que posterga? Poner otra cosa antes que a Dios. Mateo 22, versos 4 al 5 dice, volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Aquí está comparando la salvación con un banquete. Dios nos invita a un banquete de bodas, un banquete precioso, un banquete donde Él nos va a amar tanto y va a estar tan cerca de nosotros como lo está un esposo de su esposa. Un banquete de bodas. Voy a estar cerquita, voy a estar todos los días contigo. Te vas a dormir conmigo como un esposo se duerme con su esposa, vas a amanecer conmigo, voy a estar a tu lado, vas a ser mi pareja en un sentido espiritual, te voy a acompañar siempre, te voy a ayudar, no te voy a dejar, no te voy a soltar, no te voy a desamparar, vas a ser mi hijo, te voy a educar, te voy a amar, te voy a ayudar. Un banquete de bodas. Y ya tengo todo preparado, muchas bendiciones, muchas riquezas, un banquete enorme, como cuando vas a un banquete y tienes hambre y hay de todo. ¿Qué quieres comer? ¿Hay carne? ¿Te gusta pescado? ¿Te gustan las verduras? ¿Te gusta un queso de tal o de cual, etcétera? En un banquete hay de todo. Y así Dios tiene un banquete. E invita a todo ser humano a un banquete celestial, un banquete dado por Dios. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza, otros a sus negocios. ¿Qué es la labranza? El trabajo o los negocios. Entonces desprecian a Dios por otras cosas que son más importantes para ellos.
los afanes personales, mis metas, mis deseos, lo que yo quiero. Me importa más estar produciendo, me importa más esto, lo otro, para este mundo, pero no para el mundo espiritual. Y entonces ese desprecio hace que posterguen, más adelante quizás después, pero hoy no, y pierden esa oportunidad. ¿Cómo entonces arreglar esa procrastinación? ¿Cómo hacer que pasen las bendiciones hoy? ¿Qué hacer para que pueda venir esa bendición que quizás otros ya encontraron y que tú no te has apurado y no la has encontrado, pero que todavía puedas reaccionar? Bueno, lo primero que hay que hacer es quitar lo que está mal. ¿Hay incredulidad que te hace postergar todo? ¿Hay pereza que te gusta estar de flojo y muy pendiente de los demás y no pendiente de tu alma? ¿Hay orgullo que te hace ser imbatible, que nunca puedes humillarte ante Dios y que tú crees siempre que vas a decidir cuándo sí, cuándo no en el futuro? ¿Hay desprecio a Dios? ¿Hay las obras de la carne? Quita todo eso y ponte ya, desecha las obras de las tinieblas y es momento de que camines en luz. Camina con humildad. Santiago 4, versos 15 al 17 dice: en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí la Biblia es bien práctica, ya no la compliques. No te estés jactando, no estés envanecido. Esa jactancia y el andar presumiendo y andar hablando porque tu determinismo, esto sí, no, a mejor considera a Dios, el Señor quiere. Eso habla de un mal corazón. Deja tu mal corazón y ponte a hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas cosas buenas habríamos hecho si nos hubiéramos entregado hace ya bastante tiempo? ¿Cuánto bien le hubiéramos hecho a nuestros hijos? ¿Cuánto bien le hubiéramos hecho a nuestros vecinos o a tantas otras personas? Pero estamos postergando y postergando y postergando por siempre esa bendición que Dios quiere traer a través de ti. Quita la jactancia, sé humilde y entrégate hoy a Dios. ¿Qué más? Dejando las obras de la carne. Romanos 13, versos 13 al 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andar de día quiere decir alumbrado por Dios. Andar en el Espíritu, con esa verdadera luz que alumbra a todo hombre, imitando a Cristo, vistiéndonos de Él, no fingidamente, sino honestamente. Andar de noche quiere decir andar en las obras de la carne, andar en los deseos desordenados del cuerpo, andar en vicios, en borracheras, en lujurias, proveyendo para los desvíos, en pleitos con los demás, por envidias, por soberbias. Deja todo eso y ponte a caminar conmigo, avivando el espíritu y dejando de atender los deseos de la carne. Es el camino. Gálatas 6, versos 8 al 10 lo reafirma. Dice: porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ponte a hacer el bien. En vez de andar sembrando, en vez de andar chismeando de la vecina, de esto y del otro, ponte, llama a la vecina. Pues y haz algo por ella. Haz algo por un anciano, haz algo por un niño, haz algo por otra persona. Siembra para el espíritu, ora por una persona, sé sensible hacia ella. Di: Dios, a lo mejor tengo un corazón de hielo, derrítelo tú para que pueda amar a estas personas y pueda yo realmente tener una vida entregada a ellas. Empieza a hacer el bien y no te canses de hacer el bien, sino persevera en ello. Es lo que está diciendo Dios. Dejemos de sembrar las obras de la carne, cambiemos todo eso para sembrar por las obras de luz. Y hay muchas parábolas en la Biblia, aunque no estamos estudiando hoy, como la de las vírgenes prudentes. ¿Cómo eran las vírgenes prudentes? Tenían luz en su lámpara, podían alumbrar en cualquier momento, y era ya de noche, no era momento de comprar, pero tenían luz en su lámpara. Y vino el esposo y estaban unas insensatas y otras que eran prudentes. Y las insensatas, ¿cómo eran? No tenían luz. Tenían la lámpara, tenían la forma, sabían prender la lámpara, sabían todo, pero no tenían aceite, no estaban preparadas para dar luz, no eran personas que estuvieran alumbrando. ¿Y qué pasó? Postergaron. Y dice la Biblia: no te canses de hacer el bien. Estate listo para alumbrar siempre.
Cuando era momento de ya avanzar la noche, vino el Señor. Unas se quedaron en luz, en salvación, en gracia, otras se quedaron afuera. Por eso dice, no te canses de hacer el bien. Si ya tu aceite empezó a bajar, si ya empezaste como que a descuidar, ahora sí, ahora no, etcétera, ya te cansaste, ya te estás deslizando, ya no estás atendiendo las cosas que debes de atender. Dios dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que te debes restaurar. Tienes que tener confianza, tienes que tener amor, tienes que tener valor, tienes que quitar la pereza y ser esforzado. 1 Corintios 16, versos 13 al 14 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. O sea, que estés velando o vigilando en una actitud permanente de ver por los intereses de Dios. Estar firmes con confianza, no viendo las circunstancias, viendo a Dios con valor, siendo un hombre de verdad, no un hombre fingido, no un hombre acobardado, no un hombre de nada más de título o de palabra, sino un hombre de verdad, con valor, sin cobardía, con esfuerzo, corriendo la carrera cristiana, con paciencia, corriendo para llegar a la meta, corriendo para llegar al lugar adecuado, con amor. Que sea el sello en todo lo que hagamos. Eso quiere Dios que sea nuestra manera de vivir. Lejos de intimidarnos por la adversidad, hay que tener una actitud de conquista. 2 Timoteo 1, versos 6 al 8, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No solamente es andar en el Espíritu de manera inicial, sino haciéndonos cada vez más cercanos a Dios y más fuertes. Dios viene y pone un fuego en nuestro corazón y lo hace ver sentido. Dios viene y te pone un amor y eso es algo inicial. Pero ¿qué tenemos que hacer cuando viene ese amor inicial? Cuidarlo. Como cuando viene y estás encendiendo una fogata y cuesta trabajo prenderla, Dios viene y la prende y enciende el corazón y te motiva. Ahora nosotros debemos de cuidar ese fuego, tenemos que alimentarlo, tenemos que ponerle un combustible, tenemos que ponerle oxígeno para que pueda seguir ardiendo y lo avives, no venga menos. Si lo avives, ¿quién lo va a avivar? Tú. Cada quien es responsable de cuidar su propio corazón. Dios no ve solamente las acciones, Dios ve el corazón. Acuérdate de la mujer de Lot. Salió igual que su esposo y sus hijas, pero quedó en una estatua de sal. Dios quiere que tu corazón esté con fuego. Dios quiere que tu corazón tenga la gracia, la ayuda, la bendición. Cuídalo, avívalo. No lo inclines a la carne. Aprovecha la bendición. ¿Cuándo? Hoy. Hay una promesa. Si ponemos en práctica las palabras de Dios. Efesios 5, 14 al 16 dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, que una vez viene Dios y te dice, cambia, no, y estás así, peleando todo el tiempo con el Espíritu. No seas necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos llamados por Dios a aprovechar bien el tiempo. ¿Qué es aprovechar bien el tiempo? Pues es decir, ¿cuándo es el día de salvación? Hoy, no mañana. ¿Cuándo voy a orar por mi alma? Hoy. ¿Cuándo voy a buscar lo que me falta a mi corazón si es que hay algo que está atorado? Hoy. ¿Cuándo voy a pedir ayuda si necesito la ayuda? Hoy. ¿Cuándo voy a pedir intercesión de otros si es que no puedo vencer algo que me cuesta mucho trabajo? Hoy. No voy a evadir, no voy a estar evadido, tirado en la evasión o en la procrastinación, sino voy a estar buscando ser luz. Hoy necesito esa luz, hoy estoy llamado a ser luz, hoy voy a alumbrar y voy a prender la lámpara para ver primero mi corazón y después cuando vea en mi corazón y esté arreglado para alumbrar a otros. Hoy es el día de salvación, no es mañana. Deja de postergarlo, deja de pensar en después, entrégate a Dios hoy, porque Dios está aquí y quiere hacerte el bien, te quiere ayudar, te quiere bendecir. Pero si tú no quieres, si tú los postergas, si tú dices después, no te vaya a alcanzar el juicio, como a los yernos de Lot, que no quisieron aprovechar la visitación.
Dios quiere. Dios quiere traer la bendición a tu vida. Aprovechemos su gracia. Vamos a orar para despedir la reunión en cuanto a la palabra. Padre bueno, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a cambiar. Ayúdanos a terminar de digerir cualquier cosa que nos esté estorbando para poner en práctica tus verdades. Que cada uno de los que estamos aquí enciendan su lámpara y que el mundo vea tu luz por medio de nosotros, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, ayuda y trae salvación al que quiera acercarse. Te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, con eso terminamos. Echémosle ganas a buscar la bendición. De verdad la deseamos en el corazón de todos y pues les amamos. Estamos orando por ustedes y Dios complete la obra en cada corazón de los que están aquí. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Que tengan buena tarde.